Muy buenas noches para todos los presentes. Mi nombre es Nidia Belén Andrade Palacio y junto a mis compañeras Jamie Lorena Orsola Gaviria y Luisa Alessandra Chipis, nosotras somos estudiantes de la especialización en desarrollo integral de la infancia y adolescencia en la Corporación Iberoamericana de Bogotá. Tenemos el gusto de presentarles nuestro trabajo de investigación, el cual tenemos como pregunta de investigación: ¿cómo influye el entorno familiar en el comportamiento violento en adolescentes de 13 a 16 años en una institución educativa de Quibdó, Chocó? Nuestro problema de investigación radica en una institución educativa de Quibdó, Chocó, donde se ha evidenciado un aumento constante de comportamiento violento de adolescentes de 13 a 16 años, afectando negativamente la dinámica académica y social. Estas conductas podrían tener una relación con las características del entorno familiar, que es fundamental durante esta etapa del desarrollo de la vida del adolescente. Además, es importante entender que el comportamiento del adolescente está muy influido por su entorno familiar. Esto se debe a que la familia es el principal espejo donde se forman los valores, la personalidad y las habilidades para relacionarse con otros, bien sea en el ámbito educativo o en el ámbito social. Ahora les voy a presentar los objetivos de esta investigación, que busca responder la pregunta principal sobre cómo influye el entorno familiar en el comportamiento violento de los adolescentes en una institución educativa de Quibdó, Chocó. En primer lugar, el objetivo general es describir las características del entorno familiar que influyen en el comportamiento violento de los adolescentes de 13 a 16 años. Esto significa que queremos entender qué aspectos de la familia afectan la manera en que los jóvenes actúan dentro y fuera de la institución. Objetivos específicos. Para lograrlo hemos planteado 3 objetivos específicos. Como primero tenemos indagar referentes teóricos y conceptuales actuales sobre cómo la familia influye en el comportamiento violento. Esto nos ayudará a contribuir una base sólida para la investigación, entendiendo que han dicho otros expertos sobre el tema. En segundo lugar, tenemos aplicar instrumentos para la recolección de información directa de la muestra, es decir, de los adolescentes y sus familiares, con el fin de obtener datos que respondan a nuestra pregunta de investigación. Finalmente, tenemos el tercero y último, que es analizar las características del entorno familiar que influyen en el comportamiento violento. Este análisis nos permite identificar qué factores específicos dentro de la familia son más relevantes para explicar por qué algunos adolescentes actúan con violencia. Estos objetivos están diseñados para ayudar a comprometer mejor la relación entre la familia y el comportamiento violento, con el propósito de aportar información útil para mejorar la convivencia y tanto en el ámbito escolar como familiar. Nuestra justificación. Para comenzar, la razón principal de esta investigación es entender cómo el entorno familiar influye en el comportamiento violento de adolescentes de 13 a 16 años que estudian en una institución educativa de Quibdó, Chocó. En otras palabras, queremos conocer si las experiencias que los jóvenes viven en sus casas, como las relaciones con sus padres, la forma en la que se comunican y los problemas familiares, tienen relaciones directas con las actitudes agresivas o violentas que muestran en la institución o en su vida diaria. Esta investigación es importante porque no solo analiza el comportamiento de los adolescentes, sino que también busca entender las raíces del problema. Muchas veces detrás de un joven que se comporta de forma violenta hay una situación difícil en casa, como gritos, pelea, abandono o falta de atención. Por eso, conocer este contexto nos permite ayudar a mejorar. Además, es necesario escuchar y conocer las experiencias de los propios adolescentes, ya que ellos son quienes viven la realidad, sobre cómo se sienten y qué piensan sobre su vida. Esto nos da información valiosa para tener en cuenta que afecta su comportamiento. Finalmente, este estudio puede ayudar a mejorar la convivencia escolar y la forma del adolescente. El adolescente es más responsable, específico y consciente al entender las causas de la violencia. Es posible prevenir desde el hogar, apoyar a las familias que sean espacios seguros, amorosos, y dar también apoyo. En conclusión, este proyecto es importante porque no solo analiza un problema, sino que propone soluciones reales y útiles para mejorar la vida de los jóvenes en toda la comunidad. Buenas a todos los presentes, mi nombre es Luisa Chipis.
En esta ocasión voy a presentar el marco teórico de la investigación, donde es importante saber que el comportamiento violento en los jóvenes es algo complejo, es decir, que no tiene una sola causa, sino que puede estar influido por varios factores. Entre ellos, uno de los más importantes es el entorno familiar, es decir, que la forma que viven en las relaciones con sus padres y las experiencias que tienen en casa. En lugares como Quibdó, Chocó, donde hay muchos problemas sociales y altos niveles de violencia, es fundamental analizar cómo lo que sucede en casa puede influir en cómo se comportan los adolescentes. Para entender mejor esta relación entre el joven y su entorno, usamos una teoría ecológica del desarrollo humano creada por Urie Bronfenbrenner en 1979. En conclusión, la teoría de Bronfenbrenner es muy útil para este estudio porque nos da una mirada más completa al problema, ¿no? En el enfoque de investigación se adopta un enfoque cuantitativo, el cual se caracteriza por el uso de instrumentos estandarizados y el análisis numérico de los datos recolectados a través de encuestas estructuradas. Se busca obtener información objetiva que permita describir la percepción de los adolescentes y sus familias sobre los comportamientos violentos dentro del entorno escolar y cómo estos se relacionan con el contexto familiar. La investigación es de tipo descriptivo, ya que pretende detallar las características y manifestaciones de los comportamientos violentos en los adolescentes de 13 y 16 años sin intervenir directamente en los hechos. Su propósito es observar y registrar lo que ocurre identificando patrones y factores asociados, especialmente dentro del entorno familiar, para comprender cómo esto puede influir en dichas conductas de los adolescentes. La población objeto de este estudio está conformada por adolescentes entre edades de los 13 y 16 años que presentan comportamientos violentos en el entorno escolar, así como sus respectivos padres o responsables legales. Todos ellos pertenecen a una institución educativa del municipio de Quibdó, Chocó. Debido a que no fue posible acceder a toda la población, se optó por un muestreo por conveniencia, eligiendo a quienes voluntariamente aceptaran participar. En total se contó con una muestra de 20 adolescentes y 20 madres responsables del grupo de adolescentes. Para el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo varias actividades alineadas con los objetivos propuestos en la investigación. Inicialmente se realizó la revisión bibliográfica exhaustiva que permitió construir el marco teórico y conceptual sobre la influencia del entorno familiar en los comportamientos violentos de los adolescentes. Posteriormente se diseñó el instrumento de recolección de datos, donde se estableció contacto con los participantes y se aplicaron las encuestas en las fechas previstas. Finalmente se procesaron datos, se analizaron los resultados y se elaboraron las conclusiones de estudio. Todas estas actividades fueron ejecutadas por el equipo de investigadoras durante el periodo comprendido entre septiembre del 2024 y mayo del presente año. Para la recolección de la información, la técnica empleada fue la encuesta diseñada por preguntas cerradas de tipo Likert. Este instrumento fue aplicado tanto a los adolescentes como a sus madres responsables. La escala Likert utilizada permitió a que los participantes expresaran su grado de acuerdo o desacuerdo en una serie de afirmaciones relacionadas con el entorno familiar y los comportamientos observados. Las respuestas fueron valoradas numéricamente del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente en acuerdo. Esta técnica resultó útil para obtener información clara y sistemática sobre las percepciones, creencias, actitudes de los encuestados. En todo momento de esta investigación se desarrolló en conformidad con lo establecido en la Resolución 8430 del 93 del Ministerio de Salud de Colombia, especialmente en los artículos relacionados con los estudios sin riesgo. Se garantizó el respeto por los principios éticos de confidencialidad, consentimiento informado y privacidad, dignidad de los participantes. Antes de aplicar estas encuestas se obtuvo un consentimiento informado por escrito de los padres o tutores legales, así como el asentimiento informado de los adolescentes que participaron. Los instrumentos utilizados no contenían preguntas sensibles ni que permitieran identificar a los encuestados, lo que aseguró el anonimato de la información. Asimismo, se dejó claro que la participación era completamente voluntaria y que los datos serían utilizados únicamente con fines investigativos. Gracias. Mi nombre es Jamie Lorena Ursola Gaviria y les vengo a contar qué encontramos en esta investigación. Les hicimos una encuesta a dos grupos. Por un lado, a 20 adolescentes entre 13 y 16 años y por otro lado, a sus padres o personas responsables. Las preguntas eran iguales para ambos grupos y nos ayudaron a entender cómo ven ellos la violencia y qué tanto influye la familia en el comportamiento de los jóvenes.
Primero, descubrimos que muchos adolescentes no sienten suficiente confianza para hablar con sus padres sobre cosas importantes. De hecho, la mayoría prefiere hablar con otras personas como amigos o profesores. Esto nos dice que en muchos hogares no hay una buena comunicación, lo que puede hacer que los jóvenes se sientan solos o mal orientados. Además, solo la mitad de los adolescentes cree que su familia les ofrece un ambiente seguro para crecer emocional y mentalmente. Y la otra mitad reconoce que sí hay violencia en casa, eso les afecta y les hace comportarse de forma agresiva en el colegio. Otro hallazgo importante e interesante es que muchos jóvenes piensan que las redes sociales también influyen en su comportamiento, especialmente en las actitudes violentas, ya que al estar expuesto a contenidos agresivos, algunos terminan repitiendo lo que ven. Aunque hay varios problemas, también hay algo positivo. La mayoría de los adolescentes cree que el diálogo es la mejor forma de resolver conflictos y entienden que la violencia puede venir del estrés o la frustración. Esto significa que sí son conscientes de lo que sienten, pero a veces no saben cómo expresarlo o no tienen el espacio para hacerlo. Muchos adolescentes también dijeron que cuando se sienten rechazados o no son tomados en cuenta en sus casas, esto les genera rabia y tristeza y pueden actuar de forma violenta. Es decir, cuando no se sienten valorados les afecta muchísimo. También nos llamó mucho la atención que la mayoría de los jóvenes considera que tener un proyecto de vida claro, como por ejemplo saber qué quieren lograr en el futuro, les ayuda a tomar mejores decisiones y a evitar problemas. Por otro lado, cuando hablamos con los padres, ellos creen que todo está funcionando bien en el hogar, pero al comparar las respuestas con las de sus hijos, vemos que no siempre coinciden. Los padres piensan que están acompañando muy bien a sus hijos, pero los adolescentes no siempre se sienten así. Finalmente, sobre el colegio, muchos adolescentes dicen que sí hay violencia y acoso entre compañeros, y que eso les afecta mucho en el rendimiento académico. Algunos también creen que la institución tiene espacios para hablar y resolver los problemas, pero no todos se sienten incluidos o escuchados. En resumen, esta investigación nos muestra que la violencia en los adolescentes no aparece porque sí. Hay muchos factores detrás, como la falta de diálogo en la familia, el rechazo, el estrés emocional, a lo que también ven en las redes sociales. La buena noticia es que los jóvenes, la gran mayoría, entienden lo que les pasa, pero necesitan más apoyo tanto en casa como en el colegio. Por eso es muy importante que padres, profesores y adultos trabajemos juntos para escucharlos, orientarlos y ayudarlos a construir una vida más tranquila y con metas claras. Para cerrar esta investigación, quiero compartirles las conclusiones más importantes que se lograron a partir de los resultados obtenidos. Primero, es muy claro que existe una relación directa entre lo que pasa en la casa y cómo se comportan los adolescentes en el colegio. Muchos jóvenes dijeron que la violencia que viven en su hogar afecta la forma en la que se relacionan con los demás, especialmente cuando hay peleas, gritos o falta de comunicación. También se concluye que cuando hay poca comunicación con los padres o cuando las normas en casa no son claras o son muy rígidas, esto puede generar frustración, enojo y aislamiento en los adolescentes. Todo esto puede llevar a que reaccionen con actitudes agresivas. Es importante aclarar que esta investigación se hizo con una muestra pequeña que no representa a todos los adolescentes de Quibdó, pero sí nos permite ver patrones que se repiten en muchos casos similares. Además, la mayoría de los adultos que participaron fueron madres, lo cual es importante mencionar, ya que faltó la voz de muchos padres en este proceso. Lo que encontramos aquí no solo sirve para entender un problema, también nos da pistas sobre qué se puede hacer en un futuro para mejorar. Por ejemplo, los colegios, los psicólogos y las familias pueden usar esta información para crear espacios donde se fortalezca el diálogo, el respeto, la crianza positiva. En resumen, la familia influye muchísimo en cómo un adolescente se comporta, especialmente si hablamos de conductas violentas. Cuando hay amor, apoyo, respeto y buenos canales de comunicación, es más fácil que los jóvenes aprendan a resolver conflictos sin recurrir a la agresión. Pero cuando hay silencio, rechazo o violencia, es más probable que esos mismos patrones se repitan en la escuela o en otros lugares. Por eso, mejorar la forma en la que se vive y se convive en casa es clave para reducir la violencia entre adolescentes. Finalmente, esta investigación propone algo muy concreto. En un futuro trabajar con las familias para mejorar la comunicación, enseñar a manejar los conflictos de forma pacífica y acompañar emocionalmente a los adolescentes. Si desde casa se enseñan estos valores, será más fácil construir entornos escolares y sociales más tranquilos, seguros y positivos. Bien, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentas a cualquier pregunta o comentario. Gracias.